ChatGPT ha mostrado el poder que tiene la inteligencia artificial. Hoy te voy a compartir 9 poderosas herramientas de inteligencia artificial que puedes empezar a utilizar hoy mismo. La primera herramienta se llama Luca y esta herramienta es para crear logos y todo lo que es el branding e imagen corporativa de nuestra marca. Para utilizarla es muy sencillo, esta es la página, viene completamente en inglés. Si queremos traducirla, simple y sencillamente le damos clic derecho, traducir al español y automáticamente nos la traduce al español. Acá podemos poner el nombre de nuestra marca, en este caso vamos a poner esta, le damos a empezar y ahí automáticamente nos va a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, si es una empresa consultora o qué nicho es, en este caso vamos a decir que es de consultorías, ¿ok? Entonces aquí decimos consultoría de negocios, escogemos algunos logos que nos llamen la atención, por ejemplo este me gusta, este me gusta, este me gusta y podemos escoger tal vez algún otro que me llame la atención, por ejemplo este. Le damos continuar, escogemos los colores que más nos llaman la atención, en este caso voy a escoger este y le damos continuar y aquí si quisiéramos agregarle algún eslogan podemos decirle por ejemplo consultores y aquí escogemos innovación, negocios. Le damos siguiente y aquí ya nos empieza a generar las diferentes opciones de logos que nos brinda la herramienta para nuestra marca. Aquí nosotros podemos escoger el que mejor nos guste. Aquí podemos explorar, podemos cargar más logos inclusive. Aquí vamos cargando más logos. Ok, si nos llama la atención alguno, lo escogemos. De momento veo varios que me llaman la atención, sin embargo me gustaría seguir explorando. Y aquí podemos ir viendo las diferentes opciones. Por ejemplo, este me gusta, entonces escogemos ese. Y aquí nos manda automáticamente a una página donde podemos ya personalizar todo lo que es el branding. Aquí nos da algunas alternativas de colores, inclusive para la marca. Con esta que seleccionamos, aquí nos trae la paleta de colores. Ok, aquí si quisiéramos, por ejemplo, cambiarle, por ejemplo, la paleta de colores, aquí seleccionamos y nos da algunas ideas de colores, por ejemplo este. Nada más seleccionamos y automáticamente ahí nos empieza a cambiar los colores. Ok, entonces como logras observar es bastante completa, aquí trae todo el kit de marca, inclusive trae diferentes opciones, si quisiéramos por ejemplo nosotros descargar todo esto, aquí trae más de 300 opciones de marca, desde por ejemplo logos hasta portadas de website, todo lo que es del social media, por ejemplo material POP. También trae invitaciones, facturas, en realidad trae todo lo que requiere una marca. Es bastante completo. Ya que si quisiéramos adquirirlo, es muy sencillo. Nada más nos damos acá donde dice Get Logo. Y aquí nos da las diferentes opciones de los paquetes. Te recomiendo que lo estudies a ver cuál se adapta a tus necesidades. La segunda herramienta es una de las más utilizadas hoy en día y poderosísima. Se llama Midjourney. Y esta lo que hace es crear arte digital. Aquí como logras observar, esta es la página de las creaciones, aquí podemos ver, son bastante realistas, todas las creaciones que hace son únicas, con diferentes comandos, por ejemplo, vea este indio acá, bastante interesante, aquí podemos ver diferentes opciones que ha hecho la herramienta y es bastante poderosa, ¿ok? Aquí es muy sencillo, para registrarte vas a ingresar a la página. Una vez que ingreses a la página, que sería esta, le das ingresar a la opción beta, te va a mandar a una opción de Discord, que es una comunidad, y una vez que estás ahí, te va a dar un demo gratuito, que sería este. Una vez que ingreses acá, aquí te da la opción de poder crear, por ejemplo, a través de algunos comandos, que son los prompts. Los prompts son como los comandos para poder crear las diferentes opciones. Aquí te voy a dar un hack. Podemos irnos a la herramienta ChatGPT y decirle a la herramienta si nos puede crear un prompt en inglés sobre un Land Rover Defender del futuro, color azul metálico y aros grandes. Entonces le decimos crear ese prompt y aquí automáticamente nos va a crear el prompt, y este prompt lo vamos a copiar y nos vamos a ir a Midjourney, tocamos backslash y vamos donde dice imagen, tocamos el prompt, pegamos y le damos enter. Y ahí automáticamente ya la herramienta me empieza a crear la imagen. Y aquí ya nos muestra la imagen creada automáticamente. Aquí podemos verla, le damos clic, le damos a abrir en navegador y aquí podemos verla ya en formato un poco más amplio. Las 4 opciones
Ya le podemos dar el comando a la herramienta si nos quiere descargar alguna de estas o ampliarla o darnos más versiones. En realidad te invito a que la explores, es bastante poderoso. Si te gustaría que hiciéramos un tutorial sobre esta herramienta, déjamelo saber en los comentarios. La tercera herramienta se llama Adobe Podcast y esta herramienta lo que nos va a permitir es limpiar nuestros audios que tengan ruido o que tengan eco con inteligencia artificial. Es bastante mágico. Esta es la herramienta, no te preocupes, todos los links en la descripción de este video para que no tengas ningún inconveniente. Así que estamos dentro de la herramienta. Esta sería la herramienta. Vamos acá donde dice Quick Tools y aquí podemos ver las dos opciones de herramientas gratuitas que nos trae. Esta herramienta es para configurar nuestro micrófono, nos va a ayudar a configurarlo en caso que tuviéramos un micrófono, y aquí esta sería la opción para poder subir nuestros audios y nos lo limpia. Acá nada más escogemos el archivo, cualquiera de los archivos que sean de audio, los subimos y automáticamente ya la herramienta nos va a limpiar el audio. Te voy a dejar, por ejemplo, este audio cómo sonaba y cómo va a quedar ya aplicándole esta herramienta. Hey, qué gusto saludarte. Pareciera que soy Oscar, pero en realidad soy un clon creado con inteligencia artificial. Hey, qué gusto saludarte. Pareciera que soy Oscar, pero en realidad soy un clon creado con inteligencia artificial. La cuarta herramienta se llama NVIDIA Broadcast y es para todos aquellos amantes del broadcasting. Esta herramienta lo que nos va a permitir es, cuando hagamos transmisiones en vivo mediante internet, nos va a permitir hacer algunos ajustes con inteligencia artificial bastante interesantes. Te los voy a describir a continuación. Aquí, como logras observar, ella nos va a permitir limpiar el audio, trae un programa que nos va a limpiar el audio. También nos va a permitir, por ejemplo, si estamos jugando, utilizar backgrounds o fondos de pantalla bastante interactivos. Adicionalmente, nos va a permitir un marco automático de seguimiento, como logras ver en esta imagen. Si nos movemos, la cámara se va a estar moviendo, aunque la cámara sea fija. Ella, a través de la inteligencia artificial, va a ir haciendo este movimiento. Por otro lado, nos va a limpiar la imagen. Si tenemos ruido en la imagen, nos va a permitir limpiar la imagen para que se vea más nítida. Y lo más poderoso, desde mi punto de vista, es esto, que definitivamente ella, a través de la inteligencia artificial, va a permitir, aunque no estemos viendo el lugar, por ejemplo, del lente, ella va a hacer, mediante la inteligencia artificial, que nosotros logremos ver y hacer contacto con el lente. Esto nos puede servir, por ejemplo, cuando hacemos alguna presentación y estamos utilizando dos pantallas. A veces nos distraemos un poco y estamos viendo para allá. Automáticamente el lente siempre va a estar captando los ojos de la persona. Como logras ver en esta imagen, aquí a la izquierda puedes ver que la persona no está viendo la cámara, pero el lado derecho, ya con la aplicación, ya vemos que definitivamente el hombre sí puede ver hacia la cámara. Algo muy interesante, esta herramienta es completamente gratuita, pero sí tienes que tener algunos requisitos mínimos, como por ejemplo tienes que tener una tarjeta gráfica de NVIDIA o algún GPU de NVIDIA y algunas características específicas, como logras observar acá. Igual te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas a ver. La quinta herramienta es bastante interesante y se llama Tome. Esta herramienta lo que nos va a permitir es crear presentaciones mediante la inteligencia artificial. Estas presentaciones son bastante interesantes porque no solamente nos va a crear una presentación de un tema específico, sino que también nos va a generar imágenes a través de la inteligencia artificial para estas presentaciones. Aquí podemos inscribirnos. Una vez que nos inscribimos, vamos a ingresar a la página principal, que sería esta. Para crear una presentación nueva, vamos a irnos acá, vamos a darle clic en crear. Este es el menú, como logras observar, es un menú bastante sencillo. Aquí podemos ver algunos parámetros que podemos configurar. Y aquí lo que le vamos a poner es, por ejemplo, vamos a ponerle un tema específico. Vamos a decirle la revolución de la inteligencia artificial. Vamos a darle Enter y automáticamente ahí me va a empezar a crear una presentación con diapositivas que hable sobre la inteligencia artificial. Y así de sencillo ya tenemos una presentación con información bastante relevante. Aquí, para ver todas las diapositivas, nos vamos acá en presentación y aquí podemos observar todo lo que trae, por ejemplo, el contenido de esta presentación y cada uno de esos tópicos con las diferentes descripciones, inclusive con las diferentes imágenes. Y así de sencillo podemos crear presentaciones con bastante contexto. Nada más le agregamos nuestros toques personales y podemos aumentar enormemente nuestra productividad. 6. WriterSonic es una de las más poderosas, inclusive hay muchas opiniones que indican que es mejor que ChatGPT. Esta herramienta es bastante completa. Aquí podemos ver, ese es el menú principal y hace muchas funciones. Una vez que ingresas a la herramienta, aquí podemos ver el menú principal.
y sí se logra ver que tienen diferentes opciones de herramientas que podemos aprovechar, como por ejemplo tenemos el ChatSonic, que sería la competencia de ChatGPT. Podemos crear nuestro propio chat de inteligencia artificial entrenado para nosotros, que es muy interesante. Me gustaría hacer un tutorial a profundidad sobre esta herramienta, me está llamando mucho la atención. Déjame saber en los comentarios si te interesa y empezamos a trabajar en ello. Aquí podemos ver cómo organiza por las diferentes categorías. Aquí podemos ver el menú por encima, aquí podemos ver también algunas otras categorías. Y aquí podemos ver también al lado izquierdo las 2500 palabras que nos dan absolutamente gratis. Para ingresar a ChatSonic nada más le damos un clic y automáticamente ingresamos al menú de ChatSonic. Como logras observar, es muy similar a ChatGPT. Y vamos a preguntarle si nos puede crear una intro de 50 palabras para un podcast de inteligencia artificial. Vamos a ver qué dice. Y automáticamente aquí nos empieza a crear la intro de 50 palabras para el podcast de inteligencia artificial. 7. Descript es una herramienta muy poderosa que trae muchas funciones. Sin embargo, hay una que me llama poderosamente la atención. Aquí podemos observar, esta es la página principal y todo lo que se puede utilizar con esta herramienta para video, edición de video, podcasting. Por ejemplo, podemos grabar pantalla, podemos hacer transcripciones, podemos crear clips, inclusive podemos hacer algunas publicaciones. Una vez que nos inscribimos con esta herramienta, vamos a tener que instalar una aplicación. Una vez que instala la aplicación, este es el menú. Aquí nos da diferentes opciones. Aquí le podemos poner el nombre al proyecto. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escoger un video para transcribir, que es una de las opciones que más me llama la atención. Vamos a escoger, por ejemplo, este video y lo vamos a subir. Una vez que subimos el video, automáticamente nos va a hacer la transcripción de lo que dice el video. Aquí podemos ver el lado izquierdo, le vamos a dar play. La oportunidad nunca ha estado mejor para iniciar un nuevo negocio digital. Mi nombre es Oscar Young y el día de hoy te voy a traer 5 ideas de negocio para que puedas iniciar con muy poca inversión o inclusive cero inversión. Aquí logramos observar el video original, pero aquí lo interesante es que podemos empezar a borrar. Por ejemplo, vamos a borrar esto que dice 3. Vamos a borrar acá. Vamos a quitar la oportunidad. Nunca ha estado mejor para iniciar un negocio digital. Vamos a quitar mi nombre. Y vamos a dejar hoy. Entonces ya quitamos bastante texto del video y automáticamente vamos a reproducirlo para que veas la diferencia. Nunca ha estado mejor para iniciar un nuevo negocio digital. Hoy te voy a traer 5 ideas de negocio para que puedas iniciar con muy poca inversión o inclusive cero inversión. Poderoso, ¿no? 8. SoundDraw. Esta es una herramienta de creación de música con inteligencia artificial. Es una poderosísima herramienta que es muy sencilla de utilizar. Esta es la página principal. Aquí nos vamos a crear música, nos registramos, nos trae una versión gratuita. Una vez que estamos aquí, podemos elegir, por ejemplo, la duración de la canción. Por ejemplo, vamos a escoger canciones de 15 segundos. Aquí podemos escoger si queremos normal, lenta, rápida. Aquí podemos escoger el mood. Una vez que escogemos el modo y la duración, aquí nos da las diferentes opciones de músicas y aquí podemos escoger cualquiera de estas. Por ejemplo, esta otra. Y aquí trae una opción bastante interesante, que podemos utilizar el Pro Mode tocando este botón acá. Y lo que nos va a permitir es, aquí nos abre las diferentes melodías que nosotros podemos manipular. Por ejemplo, aquí podemos... Y podemos ir creando una música de acorde a nuestras necesidades y va a ser única. Algo muy interesante con esto es que una vez que compra la aplicación puedes utilizarla para usos comerciales como para YouTube, redes sociales y no vas a tener ningún problema de derechos de autor. La última y no menos importante, Flicky. Esta es poderosísima. Esta herramienta lo que nos va a permitir es agarrar los textos y transformarlos en audio o video audio. ¿Ok? Así como lo escuchas. Es bastante poderosa y me comprometo en hacer un tutorial más a fondo para que le podamos sacar mayor provecho a esto. Esta herramienta es muy sencilla. Esta es la página principal, como logras observar. Aquí nada más te registras. Una vez que te registres, este es el menú principal. Y aquí nos da la opción de crear diferentes opciones. Podemos crear videos o podemos crear audios. En este caso vamos a crear un audio. Le damos aquí donde dice New.
Y aquí le vamos a poner el nombre al audio. Vamos a hacer Oscar prueba, ¿ok? Y aquí escogemos el idioma que queremos para ese audio. Entonces aquí trae diferentes opciones de idiomas. Vamos a escoger, por ejemplo, el español. Y aquí nos dicen si quieren audio o quieren video. En este caso vamos a escoger audio. Le vamos a decir crear. Y aquí nos va a decir automáticamente qué queremos poner. Entonces, recuerda lo que habíamos hecho en WriteSonic. Vamos a copiar lo que pusimos, la respuesta que nos dio WriteSonic, que es la introducción de un podcast, ¿ok? Y esa mismo vamos a pegarlo acá, ¿ok? Vamos a escoger la voz, tocando aquí escogemos la voz, es de España, vamos a escoger una de México. Y aquí vamos a escoger, aquí hay diferentes voces, aquí podemos escoger las diferentes opciones. Desde niñas, adultas, vamos a escoger, Flicky te ayuda a crear. por ejemplo, vamos a escoger a Cecilio, ¿ok? Le vamos a seleccionar. Y aquí, una vez que tengamos esto, le vamos a dar play. Y así suena. Bienvenidos a este podcast de inteligencia artificial. A través de esta serie, exploraremos cómo la tecnología de IA está cambiando radicalmente el mundo de hoy y discutiremos su impacto en nuestras vidas. Nuestras entrevistas con expertos y profesionales de la industria nos ayudarán a comprender la importancia de la IA, así como sus aplicaciones en todos los aspectos de la vida cotidiana. Así que prepárate para aprender sobre el futuro de la IA y estar al día con la tecnología emergente. Es hora de aprovechar el poder de la inteligencia artificial. Poderoso, ¿no? Imagina todo lo que puedes crear con esto. Definitivamente algo que podemos profundizar. Como lograste ver, estas herramientas nos abren un mundo de oportunidades para generar contenido, para facilitar nuestra vida, para facilitar nuestros trabajos. Definitivamente tenemos que darle el enfoque correcto a estas herramientas, utilizar un poco nuestra creatividad y generar sinergia con nuestras capacidades humanas y esta inteligencia artificial, que sin duda los resultados van a ser extraordinarios, siempre y cuando la utilicemos con sabiduría y sobre todo con sano juicio ante todo lo que vamos a crear con ellas. Déjame saber en los comentarios cuál es tu herramienta preferida, pero no te vayas, aún hay más. Te voy a dejar por acá 10 herramientas de inteligencia artificial que estoy seguro que también te van a ayudar a facilitar tu día. Nos vemos en el próximo video, un fuerte abrazo.